La interacción oportuna familiar genera ambientes afectuosos y predecibles con la finalidad de lograr un desarrollo integral de los bebés, desde el embarazo, continuando por los primeros años de vida, fomentando relaciones y aprendizajes de calidad en sus entornos familiares. En la diversidad de poblaciones que participamos, experimentamos que tocamos vidas. Observamos miradas distintas, abrazos nuevos, madres que se dignifican, familias que disfrutan jugando y niños seguros que se sienten queridos y que tendrán, gracias a esta labor, un mejor futuro. Mitch va a aclarar lo que es un berrinche y algunos mitos que tenemos los papás al respecto. Menciona que los berrinches son esperados, son normales y diferentes en cada pequeño, dependiendo de la madurez de su cerebro. Esto es muy valioso y Mitch nos propone 4 pasos. Nos recuerda que los primeros en regular nuestro estrés debemos ser los padres para poder conectar con nuestros niños. Nos señala cómo al niño se le baja la batería por la tensión y el gasto de energía, y que para corregularnos tenemos que volver a llenar su batería. Finalmente, nos invita a reflexionar con el niño para aprender a autorregularse. Michelle Assis Curi es psicoterapeuta de niños y adolescentes. Es especialista en crianza, apego y berrinches. Da talleres, cursos y asesorías en temas de desarrollo infantil, especialmente en el tema de berrinches y crianza durante la primera infancia. Es autora del libro infantil Amaya Estalla. Es fundadora de Nido, Criando Juntos, y tiene un podcast de maternidad y crianza llamado Nido Talks. Gracias por tu tiempo aquí en la celebración de 0 a 3 años, por sus 10 años. Y a mí me toca preguntarte sobre un tema que en particular para mí es bastante de mucha importancia para mí. Me imagino que para muchos también. Yo tengo una hija de 4 años y un hijo de 2, y mi hija de 4 está como en una etapa, bueno, lleva un ratito en una etapa de bastante berrinche, que es el tema que nos toca platicar. Entonces, gracias, Mitch, por esto. Y bueno, pues si quieres empezamos. Lo primero que me gustaría entender es, o sea, como, ¿qué es un berrinche y por qué se dan? ¿De dónde vienen? Ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y para que te quedes tranquilo, todos los papás vienen a buscar este tema y todos los niños del mundo entero hacen berrinches. Hay niños que hacen berrinches mucho más ¿no? ruidosos, donde llegan, gritan, patalean, avientan, o niños que sus berrinches son un poco más tranquilos, o niños que hacen berrinches al 1 año y medio, o niños que hacen berrinches a los 4. Pero de que todos los niños hacen berrinches, confíen en mí, papás, todos los niños hacen berrinches. Empezando con este tema, ¿qué es un berrinche? Yo creo que lo primero que tenemos que un poco observar es que cada vez que decimos la palabra berrinche, ya le tenemos una connotación súper negativa, ya es berrinche, ¿y qué? ¿Dónde? ¿Cómo? No, un berrinche no, por favor, o sea, nos asusta tanto hasta la palabra berrinche, tendemos a relacionarla con algo súper negativo, tenemos a relacionarla con mi hijo me está manipulando, tendemos a relacionarla con no puede ser, no, me está tocando, ya sabe perfectamente cómo fregarme. Y primero tenemos que, como que, si yo le pudiera cambiar la palabra, le dejaría de decir berrinche porque por todo esto negativo que trae, pero lo más importante es que entender que los berrinches son crisis emocionales que les dan a los niños, ¿no? Durante los primeros 6 años de vida, probablemente ya lo platicaban otros ponentes, pero lo quiero recopilar tantito. El cerebro del recién nacido nace inmaduro, ¿no? Hay un autor que se llama Harvey Karp que dice que para que naciéramos más maduros tuvimos que haber estado mujeres embarazadas 4 trimestres, o sea, 1 año entero. Y por cuestión de biología, pues si hubiéramos estado 12 meses embarazadas, la cabeza del bebé crece lo suficiente, no pasa por el canal de parto, bebé se muere, mamá se muere y se acaba la especie. Entonces, por sobrevivencia de la especie, nacemos inmaduros. Entonces, el desarrollo cerebral, la mayor parte se da en los primeros 6 años de vida y se acaba de dar hasta los 23, 25 años de vida. Entonces, en estos primeros 6 años de vida, el cerebro de nuestros hijos es completamente inmaduro, ¿no? Todavía no puede caminar, todavía no puede de recién nacidito ni regular su temperatura, todavía no puede hacer muchas cosas que nosotros damos por hecho que ya deberían de poder, ¿no? Y dentro de esas cosas, una de las cosas que no puede es no puede regular sus emociones. ¿Por qué? Porque no tiene todavía las conexiones
cerebrales, ¿no? La parte que más se tarda de desarrollar del cerebro es la corteza prefrontal, que es justo atrás de nuestra frente, y eso se acaba de desarrollar hasta los 20, es lo último que se acaba de desarrollar. Y ahí entra el control emocional, el control de los impulsos, el manejo de las emociones, etcétera. Entonces, un berrinche, para ya no hacerles el cuento largo, es una crisis emocional, es una emoción normalmente desagradable o intensa que siente nuestro hijo, que no sabe cómo expresarla, y como tiene 4, 2, 3 años, la manera en la que lo expresa es llorando, gritando, pegando, mordiendo, pataleando, aventándose para atrás, aventando la comida, pintando, mordiéndose a él mismo. ¿Por qué? Porque no tiene otras herramientas, no tiene otras alternativas. Entonces, más que dejar de verlo como algo negativo, es una crisis emocional que no tiene la capacidad del solito de regular esta emoción que lo desborda. Es como un volcancito, ¿no? Siente la emoción y automáticamente explota. Nosotros adultos, lo que deberíamos de hacer en teoría es que no sentimos el enojo y pasa por todo un filtro, ¿no? Dices, a ver, espérate, respira, cuenta hasta 10, a ver, no te enojes, no, a ver, está más grande que tú, si le pegas, no, a ver, no, hay consecuencias. Todo esto lo pasamos y después el enojo sale como... Los niños este filtro no lo tienen, entonces ellos sienten el enojo y automáticamente se convierten en Hulk y explotan. Y eso justo es un poquito los berrinches, lo que son. Claro, ok, perfecto, Mitch. Oye, y una pregunta. Mencionaste la edad en la que el cerebro se va desarrollando, pero ¿en qué edad es cuando empiezan y termina como esta etapa o la más intensa, si le quieres llamar así? De los berrinches, justo, Sí, justo. Los berrinches tienen como esta idea que empiezan a los 2 años, ¿no? Entonces de repente llegan a consulta a papás así de que tiene 1 año, 3 meses y ya empezó con berrinches, qué pánico, que me va a esperar a los 2, que me va a esperar a los 3, que me va a esperar a los 4. Y tenemos que entender que hay, los berrinches normalmente empiezan aproximadamente al año. Ojo, es bien difícil en el desarrollo ponerle empiezan al año, un mes, porque no hay ventanas de oportunidad en donde no hay niños que empiezan más chiquitos, hay niños que empiezan a los 2 y hay niños que hasta los 3 o 4, ¿no? Como me dices que es el caso de tu hija. Entonces, ¿qué pasa? Hay como 3 componentes bien importantes que pasan, ¿no? Lo primero es cuando el bebé empieza a gatear y a caminar, o sea, me refiero a que se empieza a desplazar sin la ayuda de mamá o de papá, el cerebro hasta cuenta que como que sube 3 niveles, como si fuera un juego de Nintendo, y sube 3 niveles en donde logra muchas cosas. ¿Por qué? Porque se empieza a dar cuenta que, wow, si yo quiero ir a la cocina, yo ya puedo físicamente, me acerco y puedo. Veo el mundo desde con 2 pies, veo el mundo desde otro ángulo. Antes el bebé no se daba cuenta que tenía voz ni voto. Papá y mamá lo subían, lo bajaban, lo sentaban, lo ponían y entonces el bebé pues no sabía que podía algo diferente. En el momento en que el niño ya puede hacer las cosas diferentes, empieza una lucha cañona entre su independencia, porque yo ya, ¿no? Se sienten esos pequeños adolescentes en donde yo ya puedo, ¿cómo? ¿Por qué no voy a poder correr por el estacionamiento? Físicamente puedo, pero se topan con esta dependencia de mamá y de papá de, no, espérate, no puedes correr sin darme la mano por la calle o por el estacionamiento, ¿no? Ese es el primero que les pasa. El segundo es que si yo o sea, no les pregunto a las personas, a ver, ¿cuándo me dirías que es la etapa de mayor agresión del ser humano? Todo el mundo me diría, no sé, la adolescencia, la tercera edad, y la etapa en donde el ser humano es más agresivo es entre los 17 y los 30 meses, teniendo su pico de agresión a los 24 meses, justo a los 2 años. Por eso son estos famosos terribles 2. ¿Por qué? Okay. Porque justo en esta parte del desarrollo cerebral, la parte que más tiene desarrollada el cerebro es la parte más animalita. Es la parte en donde me dicen que no y volteo y te suelto una mordida, me dicen que no y volteo y te suelto una manazo o te suelto un cabezazo. ¿Por qué? Porque es la parte como más animalita, es la parte que más tiene desarrollada. Entonces, en esta etapa se junta con que empieza a caminar, con que de naturaleza es más agresivo y aparte se junta con la etapa en donde ya sabe lo que quiere expresar, pero todavía no tiene toda la madurez para poder hablarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tiende a frustrarse mucho porque no se puede expresar. Entre menor lenguaje, mayor agresión existe en los niños. Ok, perfecto, Mitch. Oye, y dices más o menos, tenemos ya más o menos claras las edades, bueno, donde hay más picos, digamos. ¿Hay alguna diferencia entre niño o niña? No me gustaría decir que hay diferencia entre niño o niña porque no creo yo creo que cada caso es individual y cada caso es completamente diferente, y también tenemos que entender que los berrinches pueden acrecentar
o disminuir, depende de cómo mamá y papá me ayuden a regularlos. Si yo tengo, no sé, unos papás en donde llegan, me escuchan, me ponen atención, me ponen límites, me ayudan a regularme, me enseñan sobre mis emociones, me dan estrategias más asertivas para regularme, pues mis berrinches van a ser menos intensos, van a ser menos duraderos. Pero si tengo unos papás que me mandan al time out, que me dan un manazo, que me dan una nalgada, que me ignoran, me hacen la ley del hielo, que no me pelan, pues obviamente, ¿no? Mis berrinches van a poder incrementar. Entonces, yo creo que más que si es algo de mujer o de hombre, depende mucho de, de cómo son los papás, de cómo es su temperamento, cómo nacen. Tú que tienes 2 hijos, puedes notar que desde recién naciditos nacen diferentes, ¿no? O sea, su temperamento es diferente. Hay uno que duerme más, uno que duerme menos, uno que come más, uno que come menos, uno que es más expresivo, uno que es un poco más tímido, ¿no? Y el temperamento tiene mucho que ver, ¿no? Entonces yo creo que más que el que sea de una niña o de un niño, tiene mucho que ver con cómo nosotros como adultos les enseñamos a regular, porque para que un niño logre autorregular sus emociones, primero necesita que papá y mamá me ayuden a corregular, que juntos me ayuden a regular mis emociones, y depende de cómo mi mamá y mi papá me regulen, yo lo voy a internalizar y voy a aprender a autorregularme. Ok, perfecto, perfecto. A mí me pasa, por ejemplo, que con mi hija que tiene 4 años, para mí, por ejemplo, es mucho más difícil cuando ella está haciendo un berrinche. Intento hacer algunas de las cosas que hemos escuchado decir, que hemos ido aprendiendo poco a poco, pero me cuesta mucho más trabajo con mi hija que con mi hijo. Casualidad de la vida. Yo pensaría que somos iguales con los dos, pero no lo sé. Y también siento que cuando no duerme cualquiera de los dos, empeora todo muchísimo más. Entonces, ¿tiene algo que ver? La pregunta es, ¿tiene algo que ver el sueño con todo esto? Por supuesto. A ver, los berrinches, aparte de que son naturales, normales y comunes y esperados en el desarrollo de los niños, hay cosas que los hacen más propensos a hacerlos más. Normalmente cuando un niño tiene algún malestar físico, es muchísimo más probable que haga más berrinches, porque pues obviamente no se siente bien. Piénsalo tú como adulto, cuando tú tienes calentura, cuando tú no dormiste bien, cuando estás crudo, cuando estás desvelado, cuando no has comido, pues obviamente tus reacciones son mucho peores, vas a estar más de mal humor, vas a gritar, no, vas a ser completamente diferente. Claro. De la misma manera funciona con los niños. Cuando los niños tienen algún malestar físico, pues obviamente no pueden estar, no tienen como la base para poder estar bien emocionalmente. No, fíjate, tú a tus hijos cuando tienen calentura, por ejemplo, todo el tiempo te piden más apapacho, te piden no más dormir contigo, te piden, no, por favor, no me dejes si quieren estar en tus piernas. ¿Por qué? Porque necesito más a mi mamá y a mi papá. Entonces, por supuesto que el hambre, mucho que ver, el sueño, mucho que ver. Hambre y sueño juntos, que son la bomba atómica, muchísimo más probable de que hagan muchísimo más berrinches. O, por ejemplo, diferentes cambios. Probablemente notaste, por ejemplo, con el nacimiento de tu hijo, como tu hija igual estaba más berrinchuda, o, por ejemplo, cuando entran al colegio, o cuando se van de viaje, o cuando empiezan a tener este tipo de cosas, pues obviamente sus reacciones emocionales se ven impactadas y se impacta en los berrinches. Mitch, me imagino que no debe haber una respuesta para todos los casos, pero ¿cuál sería como el comportamiento adecuado si mi hija está haciendo un berrinche, le está pegando al piso, no sé, o lo que sea? En el momento de que un niño está haciendo el berrinche, en ese momento, ¿qué recomiendas hacer? Ok, y sí, te vas a sorprender, pero justo sí hay 4 pasos como bien específicos que podemos hacer. Ojo, papás, y antes de empezar, quiero decirles, sus hijos no son robots. No siempre que tú actúes de esta manera, tu hijo va a reaccionar de esta manera. O sea, no es una cosa de, pero Mitch, yo hice los 4 pasos que me dijiste y no funcionó. Hay días que funciona, hay días que no funciona, hay días que te tardas más, hay días que te tardas menos, hay días que no, el berrinche, acaba los 4 pasos y regresa el berrinche, ¿no? Pero ahí les va. Los 4 pasos funcionan de la siguiente manera. El primero, que es el más importante, nosotros como papás somos la primera... ¿cómo te lo explico? Somos la pieza clave de la crianza de nuestros hijos. Si tú como papá no estás bien, no hay manera humana que tú puedas regular un berrinche. Si tú estás cansado, si tú estás desesperado, si es el berrinche número 43 del día, ya por supuesto que tu reacción va a ser grave. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es te tienes que regular a ti mismo. Probablemente han escuchado
N mil veces que, ¿no? En el avión, ¿no? Cuando el piloto da las instrucciones, dice, en caso de despresurización de la cabina, tú ponte primero tu mascarilla de oxígeno y después pónsela a un menor. Esto te lleva a la paternidad directo. Si tú no estás bien, si tú no dormiste, si tú estás cansado, si tú tienes alguna preocupación, si tienes algún familiar en el hospital, pues obviamente cualquier mini cosita que haga tu hijo, ya vas a acabar gritándole, amenazándolo, castigándolo. ¿Por qué? Porque tú no estás bien. Si tú estás cansado y tu hijo está haciendo un berrinche, pues eso va a ser, ¿no? Él está en tormenta y tú vas a estar en tormenta y eso se va a volver un huracán y va a acabar siendo un desastre. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es tú estar bien. Y esto suena lo más fácil. Claro que fácil. Es lo más difícil, porque a nosotros nadie nos enseñó a lidiar con nuestras emociones, nadie nos enseñó a regularlas de una manera asertiva. Entonces, eso es lo más difícil, pero es la base, es el paso número 1, es lo primero que necesitamos hacer. El paso número 2, lo que tenemos o lo que se recomienda hacer, que en las mejores prácticas, es nuestro hijo en ese momento está sintiendo una emoción. Está enojado, está frustrado, está celoso, está cansado. Y muchas veces, como a nosotros nos enseñaron, tendemos a, ya, no llores, no, ya, bloqueala. No, a ver, mira, un avión. Los distraemos, los minimizamos, le damos, se acabó, deja de llorar. Les frenamos la emoción. Y la emoción se siente con todo el cuerpo. Y algo que no nos enseñan es, necesitamos descargarla. Tú cuando estás enojado, trátalo una vez, agarra una raqueta contra el colchón, se siente delicioso. Grita en una almohada o métete al coche y grita con todas tus fuerzas. Es como, lo descargo, lo libero, ¿no? Fíjate como nosotros adultos, pues tenemos más herramientas. Estoy de malas, me voy a correr. O estoy enojada con mi jefe y me voy a la clase de box y me imagino que el saco es la cara de mi jefe. Sí tendemos a descargar nuestras emociones de una manera asertiva. Tenemos que permitir que nuestros hijos las descarguen. Entonces, si tu hijo, por ejemplo, tu hija está pegando, entonces es que veo que estás muy enojada. Obviamente nosotros ya nos tranquilizamos, contamos hasta 120,000. Entonces, veo que estás veo que estás muy enojada. A ver, ven, pégale al cojín, pégale al punching bag, pégale. Los papás se apanican. No, es que si le pega se va a volver agresiva. No se va a volver agresiva, vas a ver, al hermano no se le pega, al cojín sí. Al hermano no se le pega, al punching bag sí. Entonces, acaben de descargar esta emoción. Creo que es bien importante porque la emoción existe y si no la acabamos de descargar, pues se queda guardada en el cuerpo. Y creo que eso es algo muy, muy común. O sea, no sé, de la mayoría de la gente el no llorar, ¿no? O sea, no llores. Siento que eso te lo va a decir la señorita de la esquina, el abuelito, todo el mundo. O sea, esa es como la creencia, por lo menos con la que yo crecí toda la vida de todo el mundo. Entonces creo que eso es un cambio bastante importante, ¿no? Si yo le digo a mis papás, no le digas que no llore, van a decir como ¿por qué? ¿No? 100%. Y algo, Andrés, que es algo bien, yo diría, hasta raya en lo peligroso, es principalmente a ustedes hombres, no los dejaron sentir estas emociones débiles, ¿no? La vulnerabilidad, el miedo, la tristeza, no los dejaron sentir. Como a nosotras mujeres no nos dejaron sentir el enojo. Ay, no, qué fea te ves enojada. A ustedes, ay, no llores, híjole, no. Ay, mira, llora como niña. Entonces, hasta como las emociones tuvieran género. Estas son de mujeres y estas son de hombres. No. Claro. Además, tenemos que permitir todas las emociones y no solo permitirlas, permitir la descarga. Estás bien enojado. A ver, ven, vamos a patear la pelota. Grita con todas sus fuerzas. Por supuesto que yo también estaría frustrado. Qué delicia estar corriendo en el jardín lloviendo. No puedes correr lloviendo en el jardín porque hay rayos. Ven, métete. Entonces, claro que te sientes frustrado. A ver, estás bien enojado, grita. Ojo, estrategias asertivas de descargar la emoción. Sí. ¿No? Entonces, eso sería el segundo, que aquí es cuando más los papás reaccionan. No, se va a volver agresivo. Pues no, tú eres agresivo porque tomas clases de box, ¿no? Más bien, o porque eres karateca, no, más bien sabes como que canalizar esa agresión que ya, el niño ya la siente. Porque comentamos, los niños son agresivos, los seres humanos tenemos esta agresión y esta fuerza y este enojo dentro y que de repente se nos dispara. Mejor hay que canalizarlo y sacarlo de una manera más asertiva. Y el tercero, que es bien importante, es esta parte como de conectar con nuestros hijos, rellenarles la batería, porque cuando nuestros hijos, la batería emocional me refiero, cuando nuestros hijos hacen un berrinche, cuando nuestros hijos tienen algún tipo de malestar, su batería se les vacía. Entonces, ¿qué pasa? Con la batería vacía, lo que más necesitan es la conexión con nosotros. Pero ¿qué pasa? Tenemos la creencia justo de nuestros papás, de nuestros abuelos, donde, híjole, no, si hiciste algo mal, le pegaste a tu hermano y yo te apapacho, tú vas a creer que eso estuvo bien. Entonces mejor te ignoro, mejor te mando a la silla de pensar, mejor te hago la ley del hielo para que aprendas que eso no se hace.
No tiene nada que ver. El canal del comportamiento, o sea, el nivel del comportamiento y el nivel de la conexión de los papás son 2 pisos del edificio que no tienen por qué conectarse. Entonces, Ok. mi hijo se porte bien, se porte mal o se porte horrible, yo te voy a apapachar, yo te voy a contener. ¿Por qué? Porque lo que me estás demostrando o lo que me estás diciendo con tu berrinche es que me estás necesitando, porque tú solito no puedes, tu emoción no la puedes regular tú solito, me necesitas a mí. Pero no hiciste un berrinche, tu batería ahí va por la mitad, y si yo te ignoro y te mando a tu cuarto y no te ayudo, pues la batería se va a vaciar más. Y justo lo que necesitamos es que nosotros le demos obvio, siempre con límites, sin pegarle a tu hermano, sin aventar, sin, ¿no? Morderte o aventarte o tirar la comida o lo que sea, pero aquí voy a estar contigo y te voy a ayudar a sentirte mejor. Y esto es algo Ok. que los abuelos son los primeros que reaccionan, así de que, ¿cómo no? Pero entonces va a creer Sí, que eso está bien, no va a creer que eso está bien, porque son otras, o sea, el comportamiento, porque ¿qué pasa? Nosotros crecimos con nuestro comportamiento, con nuestro amor condicionado. Ah, si te portas bien, sí te quiero, vente conmigo. Ah, no, si te portas mal, vete a tu cuarto a pensar. ¿Qué va a pensar? Ni se enteró. Se le vació la batería y no supo qué sí, pasó. Entonces, siempre, siempre esta conexión, porque si no nos conectamos con ellos, fíjate cómo tu hija o tu hijo, acabando un ajá, berrinche, lo primero que pide es brazos, acaba ahí, entonces quiere que lo apapaches. Claro, porque tiene claro, la batería vacía y ahí justo lo que necesita es que, entonces muchas veces lo que hacemos es, no, no, no te lo mereces. Oye, nuestro amor no es de merecer o no, nuestro amor es siempre. Yo te claro, es amo incondicional. incondicionalmente. Y eso es algo que tenemos que sí poner mucho en práctica, que creo que es algo que se nos complica un poco. Oye, Y Mitch, una pregunta. ¿En qué cuarto paso, momento? Ah, perdón, perdón. no, Dime, dime. al final y al final y al final. Y el cuarto paso, que es bien, bien importante, es hay que hablar con nuestros hijos y hay que reflexionar sobre lo que pasó. Hay muchísimas veces que el berrinche ya fue traumático, me hizo pasar un oso terrible enfrente de mis suegros, en el restaurante, o sea, ya ni se lo quiero recordar. No, papás, lo más importante es se lo tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque en el momento en donde hace el berrinche, la parte que piensa de su cerebro, su parte más adulta, la que apenas se le está desarrollando, se desconecta completamente. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos que se lo volvamos a conectar. Oye, ¿ya te diste cuenta que cada vez que te enojas pegas? Oye, ¿ya te diste cuenta que cada vez que yo le estoy dando de comer a tu hermana, eh, estás tú celosa, entonces tú llegas y avientas todos tus juguetes? Oye, ¿ya te diste cuenta? Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñarles, porque parte de nuestra chamba como papás es enseñarles qué sentiste, dónde se sintió, cómo se llama esa emoción, y qué puedes hacer para no pegar, o sea, ¿no? Como que qué alternativa más asertiva hay. Entonces, papás, por favor, cuando ya tengan su batería muy rellena, ustedes estén tranquilos principalmente y ellos estén tranquilos, pasen al cuarto paso y reflexionen con él y explíquenle. Hay muchos libros, hay muchas cosas en donde pueden, ¿no? Explicarles sobre sus emociones y de paso aprenderlas nosotros, porque también nosotros andamos. Claro. Sí, es lo que te iba a decir. Primero nosotros y luego ellos, ¿no? Oye, Literal. Mitch, y justo esa iba a ser mi pregunta. ¿En qué momento es cuando ya puedes hablar con ellos? Vamos a suponer mi hija hizo un berrinche o mi hijo hizo un berrinche, estuvo un rato, luego ya quiso que yo lo cargara, ya estoy con él, está como triste, está como ahí muy a gusto. ¿En qué momento es cuando ya hablas con él? Ok. Primero, uno de los errores que tendemos a cometer mucho como papás es en el momento del berrinche empezamos a sermonearlo. Es que te dije, tú, niña, siempre haces lo mismo, pero ya sabes que no, porque yo estoy hablando por teléfono. No, 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 pausen, pausen, pausen. En ese momento, prohibido los sermones porque le van a entrar por aquí y le van a salir por acá porque su cerebro está preocupado en apagar este fuego, no en este fuego del volcán. Sí, Entonces, no te está escuchando, como caricatura ve negro. Entonces, en ese momento, lo único que yo recomiendo es expresar lo que está pasando. Veo que estás muy enojada. Veo que estás enojada. Ven, ¿quieres pegarle al cojín? Ven, grita, ¿quieres brincar? A ver, agarramos un periódico y lo rompemos, agarramos y aplastamos una plastilina. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo le hacemos, no? Para que acabe de ok, descansar. En el momento del apapacho, del relleno de la batería, ahí lo estamos rellenando todo. Y cuando su batería ya esté rellena, que a ti se te haya pasado el coraje, porque muchas veces el berrinche es en contra de nosotros, y lo pongo en claro, comillas de que te mete un cabezazo, le sacó un moretón a la hermana, o sea, sí, nosotros seguimos con el coraje. Entonces, claro, cuando tú estés tranquilo,
y cuando ella esté tranquila con su batería rellena, yo lo que les recomiendo es, entre más chiquitos son, traten de que sea lo más inmediato posible. Si ya, por ejemplo, a la de 4 años tu hija, ya puedes, por ejemplo, si hizo un berrinche en la tarde y esperarte a la hora de la noche, cuando le estás contando un cuento, en un momento de mucha conexión, y ahí un poco sin regaño, sin sermoneo, sin nada, le tengo que enseñar, porque no sabe. Como le enseñas los colores, como le enseñas, mira, está lloviendo, también le tienes que enseñar sobre su mundo interno. Es que mira, te enojaste, y cuando te enojas te pones como el monstruo rojo. ¿Y dónde se siente? Se siente en la panza. ¿Y qué se siente? Como una piedra. Y se siente que se te sale humo de las orejas. Sí, ¿verdad? Híjole, sí, a ver, ¿qué podemos hacer? Entonces, un poco, a ver, le hiciste esto a tu hermano, a ver, ¿qué te late si le hacemos una cartita, si le vamos y le pedimos perdón? ¿No? Un poco como esta parte de la reparación, que también entra durante este cuarto paso. Ok. Oye, Michi, a mí a veces me pasa que estamos haciendo alguna cosa que yo ya sé que no le gusta, ya sé que viene algo que aguas, porque con esto se va a enojar seguro. Por ¿Hay ejemplo, algo que deba hacer para prevenir? Por ejemplo, si, no sé, si veo que aventó la cuchara al piso y le voy a decir que no, o ya no se la voy a volver a dar, o no sé, hay muchas circunstancias en donde como que yo ya sé que ahí viene. okay. ¿Hay algo que pueda hacer como para prevenirlo o lo tienes que dejar pasar? ¿Cómo lo manejas antes del berrinche si lo identificas? Ok, perfecto. Hay muchísimas circunstancias y más si conoces muy bien a tus hijos que sabes que le chocan. Sentarse en la sillita de comer, subirse a la sillita del coche, meterse a la tina, salirse de la tina, Sí, cambiarle el pañal, ponerle los zapatos. O sea, hay cosas que de repente son estresantes para los niños. Estoy sí, jugando y que de ya repente conoces. voy a cambiar y no quiero, o estoy viendo la tele feliz y me apagaron la tele. No, hay muchas cosas. Para prevenir, algo que yo recomiendo muchísimo es, primero, anticipar. Esto les ayuda muchísimo. Entre más los niños sepan qué va a pasar, menos angustia tienen y más fácil van a querer cooperar. Eso en primer lugar. Y el segundo es rellenarles mucho la batería emocional antes. Si yo ya sé que mi hijo alucina la sillita de comer y es un drama sentarlo en la sillita de comer, ¿qué puedo hacer yo? Yo me conecto emocionalmente con él antes. Entonces, por ejemplo, Okay. ven, me pongo a su altura. Adivina qué hay de comer, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sí. Tu arroz favorito. A ver, ¿qué color crees que es el arroz? A ver, adivinamos, a ver. O soy un papá que soy muy musical, entonces vamos todos a bailar alrededor de la mesa antes de comer, entonces jugamos. O no importa qué hagas, lo importante es que lo hagas con la intención de conectar, porque si tú conectas con tu hijo antes de pedirle algo, es muchísimo más probable que lo haga. Velo tú con tu pareja. Si tú quieres que te acompañe al estadio a ver el fútbol y has estado insoportable toda la semana, probablemente no te va a acompañar. Pero si le mandaste flores 3 días antes y fueron al cine y han estado neteando increíble, lo va a hacer con mucho gusto. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos conectados con el otro, nos dan muchísimo más Bueno, ganas de cooperar. Yo no quiero que obedezcan. Ojo, papás. Nosotros no queremos niños obedientes. Queremos niños que quieran cooperar. Entonces, si yo ya sé que el subirse a la silla es un drama, pues lo prevengo. Entonces, me siento con él, le digo, a ver, ven, ¿qué juguete quieres que nos acompañe hoy a comer? A ver, vamos a escogerlo. Entonces estás conectando con él con la intención de conectar y después, a ver, te echo unas carreritas de aquí al comedor, ¿quién gana? Y entonces este tipo de cosas hacen que su batería esté rellena y cuando los niños tienen la batería rellena, de entrada hacen menos berrinches porque pues no tienen malestar y segundo, van a querer cooperar. ¿Por qué? Porque yo me siento conectado contigo. Entonces si me pides algo, claro, pero por supuesto que lo voy a hacer. claro, claro. Oye, Mitch, pues qué buena onda. Muchísimas gracias por esto. Por lo menos a mí en lo personal y creo que a todos los que estemos en esta misma etapa, creo que nos va a ayudar muchísimo. ¿Algo más, alguna otra recomendación, algo que nos quieras platicar? Pues recomendaciones, yo lo que les recomiendo mucho es apóyense de libros, apóyense de cuentos, apóyense de memorias, apóyense muchos, los cuentos principalmente, que yo soy fanática de los cuentos infantiles, son grandes herramientas para cualquier tema de los hijos, ¿no? Llega el hermanito, entras a un colegio nuevo, está haciendo muchos berrinches, hay una separación de los papás, se van de viaje, la muerte de algún abuelo, cualquier cosa, siempre hay libros que los apoyen, porque cuando los niños ven cómo a este personaje le pasó lo mismo, entonces pueden empatizar, entonces pueden decir, claro, entonces esto pasó de tal manera, entonces está perfecto, yo puedo, y de verdad que los libros, hay muchos libros impresionantes
que hablan de las emociones, de los berrinches, de mil cosas que les van a ayudar muchísimo a ellos a decir, ok, claro, y es una gran herramienta y una gran como fuente de aprendizaje para los papás y para los niños también. Para los hijos. Si nos pudieras decir un libro, Mitch, ¿cuál sería tu favorito para ese A mí tema? mi favorito se llama El monstruo de colores, que justo habla de las emociones. Entonces yo creo que viene desde los más chiquitos, que es un poco como más pasta dura, como de cartón, hasta un poquito más grandes. Y ya obviamente está el monstruo de colores, el de colores va al cole, el monstruo de colores no sé qué, o sea, como que ya hay toda una franquicia, pero está, Okay. a mí si me dijeran cuál uno, yo ese. Y yo tengo un libro justo que se llama Maya Estalla, que habla del tema de los berrinches. También súper recomendado porque creo que es bien importante, es justo de un erizo en donde cada vez que se enoja estalla y entonces, bueno, llora, grita, muerde, pega, entonces cómo le van enseñando a sus papás cómo puede empezar como a regularse. Buenísimo, buenísimo, Mitch. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que aprendimos bastante en esta plática. Esperemos poderlo aplicar. Ay, no, de verdad que sí. Y aparte no se culpen, de verdad, no son robots, no siempre lo van a hacer de la misma manera, no siempre lo van a hacer al 100 y hay mejores días y peores días, pero no tiren la toalla. De verdad que si ustedes, o sea, ustedes tienen que ser la calma dentro de la tormenta de sus hijos. Entonces, Claro. de verdad que están haciendo un gran trabajo. Solo por estar escuchando esta plática, de verdad, ya, ¿no? Quieren hacer las cosas diferentes. Gracias Andrés por la entrevista. De 0 a 3, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por estos 10 años. ¡Qué cañón! Muchas gracias, Mitch. Que estés bien. Hasta luego. Gracias, vaya a todos.